No sé cómo poner esto, que se me desvía el móvil, como el tema de hoy. Se desvía. Uy, qué peluca. Bueno, va. De desviamientos vamos a hablar hoy. Eso mismo. Bueno, a ver si se van conectando poco a poco. Anthony, hoy tocamos el tema de los genitales masculinos. Seguro que va a ser muy interesante lo que nos va a contar Ana. Cómo evitar infecciones, cómo evitar, bueno, o prevenir o mejorar. ¿No, Ana? Sí, correcto. Todo lo que hace referencia a los genitales externos, a la próstata, que ya habíamos empezado a hablar algún día y se quedó colgado, a ver si se anima alguien más a vernos y a ver qué os... No sé. Algo saldrá. Podéis hacer preguntas, ¿eh? Dime. Que también serán... que pueden hacer preguntas que también serán bienvenidas si las podemos responder. Sí, esto ya lo saben, que siempre hay que hacer preguntas y vamos respondiendo. Bueno, el tema de hoy le hemos dedicado la frase Superman también lleva calzoncillos. Muy bien. Vamos a ir haciendo un resumen de ayer mientras que se van conectando. Ayer hablamos del dolor que muchas personas pues ya tenían asumido como que era crónico y que tienes que aguantarte con el dolor. Y si en mujeres parece que está como un poco asumido que las mujeres busquemos ayuda cuando tenemos dolores, en caso de los hombres esto se complica. Se complica porque parece ser que los hombres no tienen derecho a tener dolor y siempre tienen que ser fuertes, al estilo Rambo, ser duros, aguantarlo todo, hasta que un día te das cuenta que Superman llevaba calzoncillos. Y uno se pregunta, ¿y por qué llevaba calzoncillos? Igual era para que la kriptonita no le afectara, ¿no? Y entonces vamos a descubrir estas kriptonitas que pueden afectar a los hombres. Tradicionalmente, la cultura patriarcal que ahora se critica tanto, todas sus investigaciones las ha ido centrando solo en la medicina basada en estudiar la función reproductora de los genitales, tanto en hombres como en mujeres. O sea, mientras sirviera para reproducir, lo demás era secundario. Si tenías molestias, mientras hubiera eyaculación, ya estaba bien, ¿vale? No iban mucho más allá. Pero en los últimos años hubo una declaración internacional de derechos sexuales y de reproducción, y uno de los derechos reconocidos, igual que los derechos humanos, pues uno de los derechos reconocidos es el derecho a tu placer físico y emocional. Normalmente este derecho lo asociamos a la necesidad de las mujeres, ¿no? Que en muchas culturas se nos niega el derecho al placer. Pero también ha implicado hacer toda una línea de investigación para poder garantizar a las personas este derecho. O sea, en el momento que se te reconoce un derecho, se convierte en una obligación en otros ámbitos. ¿Cómo garantiza el Estado este derecho? Y esto nos ha llevado pues a ir descubriendo otra perspectiva de ciertas molestias y alteraciones de la salud. Entonces, las mujeres sí que ya hace años que hacemos revisiones médicas, bueno, ginecológicas una vez al año, cosa que los hombres me temo que no. Nosotras sí que nos van haciendo campañas pues del papiloma, de cáncer de ovarios, de cáncer de mama, pero a los hombres alguien les habla de las infecciones de próstata o de las infecciones de uretra, o ni tan siquiera las deformaciones del pene, a que son debidas. O sea, el día que ya esa deformación llega a su máximo, el dolor es insoportable, más luego toda la carga psicológica de verte eso tan deformado, que es lo que Ana ahora nos va a describir bien y nos va a explicar desde la fisioterapia que se puede. Bueno, Anthony, tú eres un ejemplo a seguir al urólogo. Es que yo no tengo muy claro la diferencia entre urólogo y andrólogo. ¿Tú, Ana, lo tienes claro? Yo creo o tengo entendido que la andrología es una especialidad dentro de la urología. La urología seguramente, posiblemente se encargue más de todo lo que hace referencia a la micción y a los problemas de micción, y la andrología seguramente más a la parte genital, versión
no sé, claro, creo. tradicionalmente la urología, te pierdo a ti. La conexión. Tradicionalmente la urología ha ido asumiendo el tratamiento de las próstatas, pero yo creo que ahora ya más o menos se van diferenciando, aunque es cierto que los urólogos siguen haciendo el PSA y todas estas pruebas de la próstata. Bueno, yo cuando hice el máster me hablaron de la dispareunia femenina y resulta que ahora miras por Google y ya se reconoce que existe la dispareunia masculina, pero que no hay casi investigación porque los hombres no tienen dolor. Entonces no hay casi investigación y cuando alguien siente dolor ahí abajo pues tampoco sabe o no tiene muy claro qué hacer. Entonces, bueno, Ana, ¿qué entendemos por salud uroandrológica perineal? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto? Bueno, estamos hablando precisamente de la salud de todo lo que son los genitales externos y de toda la parte de órganos y vísceras internas que ya hablamos el otro día, ¿no? Cuando os enseñó aquellos dibujitos, ¿no? Que participan en la micción y en la reproducción y en el juego sexual o en el placer sexual y en aquella estructura que era el suelo pélvico, el periné, que soporta todas estas estructuras. Precisamente, y que tanto, es decir, si hablamos de salud de todos estos órganos internos, externos del periné, también podemos hablar entonces de disfunción, ¿no? O de problema o de patología cuando alguna de estas cosas no funciona como debería funcionar, ¿no? Y hoy en este caso hablaremos de problemas a nivel peneal. Hay muchísimos más, pero haremos un enfoque de cosas que pueden ocurrir a los hombres que pueden ser tratadas a nivel de fisioterapia, ¿vale? Entonces, hablaremos de problemas a nivel del pene, de la uretra, de la próstata y haremos una alusión a los dolores pélvicos, que igual que la mujer puede tener dolor pélvico, el hombre también puede tener dolor pélvico de otros orígenes que no sea la uretra, la próstata y el pene. Y que hay una opción de tratamiento. Que hay tratamiento. Igual que Superman podía protegerse de su kriptonita, aquí podemos también poner tratamiento antes de que llegue lo peor. Dime. Están diciendo que se corta. No sé, yo en algún momento te has quedado aquí parada y te he retomado después. No sé, vamos a seguir. Si hay algún problema... Ya, tiramos millas porque no podemos hacer más. Bueno, vale. La primera cuestión, el pene. ¿Qué pasa con el pene? ¿Tiene que ser siempre recto o puede tener inclinaciones? ¿Y qué inclinación tiene que preocupar? Vale, primero yo haría un pequeño repaso para poder explicar todas estas incurvaciones del pene. Haré un poquito un repaso de qué está formado el pene, sobre todo a nivel interno, porque a nivel externo más o menos el glande, el frenillo, el prepucio, el tronco peneal, más o menos ya sabéis todos de qué va, pero a nivel interno habíamos explicado que está formado por unos cuerpos cavernosos, que son dos, que es un tejido elástico y eréctil, que en el momento de excitación, cuando allí llega la sangre, todo aquello se da para que el pene se mantenga rígido, ¿vale? Entre estos cuerpos cavernosos tenemos lo que se llama el cuerpo esponjoso, por el que pasa la uretra, ¿vale? Y todo ello está recubierto por una membrana que también es semielástica, que se le llama es más bien un tejido facial que se le llama túnica albuginia, ¿vale? Entonces, todas las deformidades o incurvaciones del pene se dan, en la mayoría de casos, por una retracción
o bien de la túnica albuginia, o bien de pérdida de elasticidad de estos cuerpos cavernosos, ¿vale? Entonces, podemos tener encurvaciones congénitas, es decir, varones que ya nacen con este tipo de encurvaciones, que ya se puede ver desde las primeras erecciones y que, bueno, en la mayoría de los casos pues no son preocupantes si no generan dolor y si no generan algún tipo de problema en cuanto a la micción o en cuanto a la hora de mantener relaciones sexuales, ¿vale? Entonces, en el caso de la encurvación de tipo congénito, si genera un problema real en este sentido que os he hablado, o bien puede generar un problema a nivel emocional, ¿no? Porque, bueno, igual que hablamos, ¿no?, del físico en general, que todos tenemos que estar estupendos, pues muchas veces has oído hablar, ¿no?, que hasta el que tiene el pene muy grande también es como objeto de burla, ¿no?, a veces, en los vestuarios de... Todo lo que tenga que ver con genitales, que se salga del estándar, genera inseguridad. Y más cuando hay desviaciones, sí. Está claro que pasar por una intervención quirúrgica tiene sus riesgos. Entonces, bueno, si esta situación a nivel emocional te genera pues mucha inseguridad y a veces quizás rechazo al propio cuerpo, pues bueno, existe la posibilidad de la intervención quirúrgica, ¿vale? Pero luego tenemos otro tipo de encurvaciones, que es la enfermedad de Peyronie. Dime. Un momento, es que me estaban preguntando si era normal... Espera, ¿eh? ¿Lo normal es tenerlo curvado? No. Lo normal es que el útero es recto. La vagina de la mujer es recto. O sea, nuestras paredes vaginales son rectas, no están curvadas. Entonces, lo normal no es que esté curvado. Pero existen curvaturas que se pueden considerar, lo que ahora estaba ya contando, bueno, pues que a veces es por un tema... Bueno, cuando hay una pequeña desviación lateral, puede ser por una asimetría de los cuerpos cavernosos. Seguramente esta encurvación, si el pene no está en erección, no se ve. Cuando está en erección, quiere decir, como son como dos tubitos que se rellenan, si uno es más largo, puede ser que se desvíe para un lado, ¿vale? Pero bueno, hablaríamos de desviaciones normales que no implican ningún tipo de problema ni para orinar ni para tener relaciones sexuales. Aquí estamos hablando de encurvaciones que a veces pueden llegar a los 60, 70 y hasta 90 grados. O sea, un pene visto de perfil así. Esto es afuncional totalmente, ¿vale? Aparte de que puede generar dolor. Y es lo que te estaba explicando, ¿no? Una cosa son las encurvaciones congénitas, que normalmente no son dolorosas, pero luego existe una cosa que se le llama la enfermedad de Peyronie, que es hay una fibrosis en estas estructuras, cuerpos cavernosos y a la túnica albuginia, ¿vale?, que genera mucho dolor a la erección y una incurvación muy bestia, ¿vale? Entonces, afecta a un 5% de la población, poca broma. O sea, de cada 100 hombres, 5 pueden desarrollar una Peyronie, que es más habitual a partir de los 50 años, pero que también puede darse en varones más jóvenes, ¿no? De 30 años. Es de aquellas... de 30 años es habitual, ¿eh? No es una patología maligna, pero sí que es una patología que genera mucha preocupación, ¿vale? La causa no se sabe bien tampoco por qué se produce. Se habla de traumatismos directos en el pene cuando este está en erección o microtraumatismos de repetición a la hora de mantener relaciones sexuales, el sexo duro, ¿no? Bueno,
es como cualquier parte del cuerpo. Tú puedes tener microtrauma, ¿no? Si juegas a básquet, por ejemplo, cada vez que tú saltas y haces una recepción en el suelo, tu astrágalo, que es un hueso que hay en el pie, siente la carga, ¿no? Pues con el pene pasa lo mismo. Te puedes estar provocando pequeñas heridas internas, tú no te enteras, tu cuerpo hace su proceso de querer reparar aquellas heridas y se acaban generando unas cicatrices, y una cicatriz es menos elástica que el tejido de base. Entonces, ojo con el sexo duro. No quiere decir que no puedas practicarlo, pero ojo con el sexo duro. Luego se habla también de la influencia de determinadas patologías metabólicas como la diabetes, que pueden, o sea, parece que predisponen, aunque no es concluyente los estudios que se han hecho, pero que parece que pueden predisponer. Luego también se habla de patologías de tipo autoinmune. Son aquellas, para decirlo así rápido, en la que el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿no? Y de hecho, un porcentaje bastante elevado de hombres que tienen el síndrome de Peyronie tienen una cosa que se le llama un Dupuytren, que es una retracción de la fascia palmar de la mano, ¿no? Esto se va retrayendo y se va quedando como la mano como cerrada, y la solución también es quirúrgica. Tampoco se sabe bien por qué ocurre, ¿no? Y bueno, se habla de que puede haber factores inmunológicos, de autoinmunes de por medio. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad de Peyronie? Hemos dicho que hay una fibrosis que lo que hace es provocar dolor y deformación en la erección, ¿vale? Hay dolor en la erección, hay encurvación, el pene al final también se acaba acortando, haciendo más estrecho, y la calidad de la erección en la mayoría de los casos también se deteriora, ¿vale? El pronóstico no es una enfermedad de fácil tratamiento, ¿vale? Lo que sí se sabe es que es progresiva, ¿vale? Esto quiere decir que va evolucionando, ¿vale? Normalmente en fase aguda hay mucho dolor y empieza con la deformidad. En una fase más avanzada el dolor ya no es tan intenso, pero la encorvación es en algunas ocasiones muy bestia, ¿vale? Entonces, sobre todo la fibrosis se palpa en la zona dorsal del pene, a veces en las zonas laterales, y yo creo que es muy importante. Es decir, ahora no hace falta que nos obsesionemos en mirarnos el pene cada día y en tocarnos el pene cada día a ver cómo está, pero que si notamos que hay cierta molestia o cierto dolor, o notamos que tenemos una erección y aquello se pone de una manera que no es la manera que estamos acostumbrados, porque igual ni nos lo hemos mirado a veces, ¿no? Pues, oye, miremos y estemos al tanto, porque en cuanto antes actuemos, mucho mejor, ¿vale? Entonces, a nivel de la medicina, pues bueno, hay ciertos fármacos, sé que se hacen algunas infiltraciones de colagenasa para mirar de solucionarlo, pero es bien cierto que es complicado, ¿vale? Y normalmente estos pacientes acaban con una intervención quirúrgica. Que, a ver, muchas veces la intervención quirúrgica es la solución al problema, pero no deja de ser una técnica invasiva también, que también genera cicatrices, que también genera hematomas, ¿no? Es una técnica invasiva. Claro. Aparte, ¿Y como fisioterapeuta tenéis algún ejercicio, tenéis alguna terapia o algo? Como fisioterapeuta, más que ejercicio, hoy sobre todo, así como el otro día hablando del suelo pélvico, había muchas cosas para trabajar haciendo uno mismo. Hoy también recalcaremos cosas que ya dijimos, pero sobre todo la fisio de las cosas que hablaremos hoy se basa mucho en la terapia manual y en la instrumental, en la intervención del fisio sobre esta fibrosis, por ejemplo, ¿vale? En el caso de una Peyronie, ¿qué haremos? Si el problema es que el paciente tiene dolor, pues intentar mejorar el dolor. Si el paciente tiene una
curvatura debido a la fibrosis, intentaremos mejorar esta fibrosis. Y aunque no podamos solucionar todo el problema, intentaremos que al menos parar un poquito la progresión, ¿vale? Entonces, como herramientas, las manos, la terapia manual, masaje transverso sobre la fibrosis, que esto se hace en otras partes del cuerpo. El objetivo del masaje transverso precisamente es mirar de romper estas fibras, generar un proceso inflamatorio para que el mismo cuerpo vuelva a intentar repararlo, pero de forma ordenada, ¿vale? Eso de un lado. Luego tenemos, que ya os hablé también el otro día, la radiofrecuencia. Hoy os hablaré mucho de la radiofrecuencia. Igual os suena más la marca comercial Indiva, ¿vale? Es un tipo de calor que lo que hace es mejorar la vascularización, el trofismo, el estado de los tejidos, ¿vale? Se pueden hacer también ultrasonidos, que esto igual ya suena más de si alguna vez habéis hecho rehabilitación en algún centro por otro tipo de dolencia, pues también se puede hacer ultrasonidos. Y bueno, trabajo manual en el sentido de intentar despegar esta fibrosis, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen toda esta problemática de la diabetes y de la patología autoinmune, aunque no sea evidente, y ayer hablasteis también un poquito del tema en el directo de ayer, es muy importante también el tema de la nutrición y de la alimentación y de los hábitos de vida, ¿vale? Ya no solo por el problema de la fibrosis en el pene, sino por la salud en general. Sé que también existen las ondas de choque, que son utilizadas para tratar, por ejemplo, las tendinitis o las fascitis plantares. Se está haciendo a nivel médico, porque un aparato de estos vale un pastizal. Yo sé que hay clínicas en las que se hacen ondas de choque de baja frecuencia justo encima de la fibrosis, tratamientos de una vez al día, o sea, 5 sesiones semanales, con muy buen resultado, ¿no? Entonces yo creo que antes de pasar por quirófano, pues está bien probar otras alternativas, ¿no? Que no quiere decir que funcionen, porque igual a ti te funcionan y al vecino no. Pero que yo siempre digo, y muchas veces hablando de otros temas, no solo del tema de la fisio del suelo pélvico, que a veces lo único que te va a pasar es que te vas a gastar el dinero. Daño no te va a hacer, y si te funciona, pues estupendísimo, ¿no? Y en vale el caso, la pena. Dime. Y en este caso de las peyroniees y estas deformidades, creo que si hay una afectación emocional detrás, porque antes no te operan, aquello no funciona, ¿no? Afectación emocional y afectación también a nivel de pareja, pues vale la pena también tratarlo, ¿no? Y en este caso, o sea, tú donde tienes tu... Sí, el problema, como ya dijimos, cuando una persona intenta tener sexo y fracasa, pues la primera vez te lo tomas como, bueno, ha sido una vez. La segunda vez ya la cosa te empieza a preocupar, pero es que si hay una tercera, el miedo ya se instala en nuestro cerebro. Sí. Y aquí, pues vale la pena mirarse y conocerse el pene. Siempre insistimos a las mujeres que se miren la vulva, sí, y que se miren los genitales, pero a los hombres damos por hecho que los ven, pero no los miran. Los manipulan justo para ir al lavabo, para masturbarse, bueno, para lo que sea, pero no se los miran. Yo sospecho que la mayoría de ellos no se los miran ni no se los tocan. Ellos también deberían tocarse los testículos por si puede haber alguna tumoración. Dudo. Correcto. Se rascan, no se los rascan, pero tocarlos bien, palparlos. Sí. Dudo que lo hagan. Por aquí me estaban preguntando... Dime. No, y ya no solo tocar, también observar, ¿no? Igual que con las mujeres decíamos coger un espejito, porque a veces no eres consciente de que puedes tener un líquen, una verruga, bueno, pues ellos igual, ¿no? También deberían mirarse, ¿no? Y, hombre, no hace falta coger una lupa
y estar allí pendiente todo el santo día. Me están pero diciendo sí que que se los miran. Me están diciendo que sí se los miran. Vale. Bien hecho. Porque también está mucha salud. Es que al final es lo que hemos puesto en el cartelillo del Instagram, ¿no? Van a ser los genitales que vas a usar toda tu vida. O sea, cuídalos, porque los vas a utilizar toda la vida. Bueno, pues... Sí, aquí alguien ha dicho que, ¿cómo que no? Sí, os los miráis, pero no con esa, que está muy bien, ¿eh? Pero a veces no con aquella visión de que, esto ayer lo tenía, es normal. La visión de salud me refiero, ¿no? No hace falta cada día obsesionarse ni con esto ni con otras cosas. Fulanito la tenía ayer en el vestuario. Sí. Bueno, yo me reí mucho cuando en el máster nos explicaron que la cirugía de alargamiento de pene es falsa, que lo único que hacen es cortar como un tendón que hay para que cuelgue más, porque había muchos hombres... Son unos ligamentos... hacen unos pequeños cortes en los ligamentos suspensorios. Sí. Solo para que cuelgue más y en el vestuario no tuvieran problemas, complejos propios, ¿eh? Porque ya ves que los demás igual ni la miraban. Pero bueno, tengo un máster, tocándolo. Este me suena, lo puedo corroborar. Vale. No, tocar se los tocan todos. El caso es saber tocarlos y decir, bueno, pues mira, más o menos siguen igual siempre, o no, o empiezo a notar eso en el pene. Pues bueno, siempre lo he tenido un poco desviado, pero parece que ahora tiene un poco más de desviación. Pues ir con cuidado, ser conscientes de que existe este síndrome de Peyronie y que vale la pena asegurarse de antes de llegar al dolor, porque es una enfermedad muy dolorosa. Cuando llega a grandes extremos, y ya hemos dicho que es que llega a torcerse. Aparte que el tiempo que lo aguantas, además eso es imposible penetrar porque ya está tan deformado que es imposible. Y es el problema con la pareja, es el problema de autoestima, se va haciendo una bola, que es que cuando ya llega a extremos ya esta persona va molida, física y psicológicamente. Y Ana nos está ofreciendo unas terapias que, bueno, que pueden resultar para frenarlo como mínimo. Eso mismo. Y toda la cuestión de estrés emocional que esto puede generar seguramente tampoco ayuda en la progresión. Eso es cosecha propia, ¿no? Pero como en otras dolencias que vemos que el estrés no ayuda para nada, seguramente en estos casos, y sobre todo si son historias autoinmunes o metabólicas, seguro que fatal. Entonces hay que... No permite la fluidez de la sangre, ¿no? Por lo tanto, anoxia de los tejidos que nos hablaba ayer Silvia. Sí, sí. Bueno, pero y también tenemos el caso de la uretra, que también puede dar problemas. Y hay pequeños truquitos muy sencillos para evitar infecciones, ¿no? Correcto. Primero os recordaré un poco qué es la uretra. La uretra es aquel tubito que va desde la vejiga hasta el meato uretral, es decir, el agujerito por donde sale el pis. En el caso de los hombres mide 18 centímetros. Eso va muy bien porque les previene de infecciones de orina, que en el caso de la mujer son más habituales porque la uretra es corta, pero también es verdad que a más trozo, más posibilidades de que los bichitos también pululen por allí, ¿no? La cuestión más habitual que puede pasar en una uretra, tanto en la femenina como en la masculina, es la uretritis, pero en este caso la uretritis es más frecuente en el hombre y puede afectar en cualquiera de los tramos de la uretra. La uretra también hay uno de sus trozos que pasa por el interior de la próstata, que cuando hablemos de la próstata ya veremos también qué consecuencias tiene la próstata o un problema de próstata sobre la uretra, ¿no? Las uretritis son inflamaciones de la uretra secundarias a una infección normalmente de origen de transmisión sexual, ¿vale? Pueden ser bacterianas o víricas, son distintas dependiendo del
del bicho que sea, hasta la gonorrea, las clamidias, los herpes simples, ¿vale? Y se pueden clasificar en agudas y crónicas. Agudas es cuando persisten menos de 6 meses, ¿vale? Y crónicas es cuando ya pasamos de los 6 meses. Cuando hablamos de cronificación, ya empezamos a tener un problema interesante, porque es lo que decíamos, una inflamación donde el cuerpo lucha constantemente para reparar aquello, al final se acaban generando tejidos menos elásticos, más fibrosos, y estas uretritis crónicas pueden acabar con una estenosis uretral, que luego ya os explicaré bien lo que es, ¿vale? Yo os quería explicar algunos trucos para intentar evitar las uretritis, ¿vale? Uno muy fácil, orinar después de mantener relaciones sexuales. Nos sirve para limpiar todo aquel conducto, que el semen en sí ya es un buen elemento para limpiar, pero si tú orinas, ayudas a que aquello que se ha podido quedar por allí pululando salga al exterior, ¿vale? Claro, cuantas más parejas sexuales tengas, más posibilidades de poder de poder tener una uretritis, ¿vale? Esto es como el papiloma humano. Cuantas más parejas sexuales tenemos las mujeres, porque ellos pueden tener el papiloma pero no les afecta, es decir, son transmisores pero no les afecta, pero las mujeres sí. Por lo tanto, cuantas más parejas, más posibilidades. Es como jugar a la lotería. Eso no quiere decir que cada uno no se acueste con quien le dé la gana, pero usando siempre el preservativo, ¿vale? Y evitar... ¿El qué, Alicia? No te... Usando preservativo y haciéndose analíticas al menos 2 veces al año, dependiendo de la frecuencia, claro. Vale. Entonces, básica en este caso la prevención, ¿vale? Orinar después de las relaciones sexuales, tanto hombres como mujeres, utilizar el preservativo, que no solo nos preserva de poder tener una uretritis, nos preserva de muchas enfermedades de transmisión sexual. Sobre todo si alguien tiene, o sea, si tu pareja sexual tiene algún tipo de síntomas que te puede hacer pensar en una uretritis, pues no tengas relaciones sexuales con una persona que tiene síntomas, ¿vale? En las fases de más dolor de la uretritis, hombre, es más, sería aconsejable no tener relaciones, bueno, porque aquello también está como más delicado y igual ya ni te apetece tenerlas, ¿no? Por el dolor que te pueda causar. ¿Y cómo podemos saber que tenemos una uretritis? Pues hay muchos síntomas y todos ellos están muy relacionados con el tema de orinar, ¿no? Los voy a leer porque si no, no me los dejo. Dificultad de micción, dolor, sangre en la orina, fiebre, secreción purulenta, urgencia miccional, dolor inflamatorio en el pene, dolor al tener relaciones sexuales, dolor pélvico, ¿vale? Entonces... Bueno, todo esto, ¿no? Si estamos en una de estas situaciones, no digamos aquello de, me espero mañana a ver si se me pasa. Bueno, a la que lleves 3 días con historias de estas, mejor ves al médico porque igual te tienen que recetar algún tipo de antibiótico o algún tipo de medicación para resolver esta uretritis, ¿no? El problema es cuando estas uretritis también, aparte de cronificarse, también se convierten en uretritis de repetición. Bueno, pues tomemos medidas, ¿vale? Mucha higiene, bueno, salud en general, ¿no? Un buen sistema inmunológico también nos puede ayudar. Ayer, el live de ayer también hablábamos de otras cosas, ¿no? Buena nutrición. Ayer insistimos mucho en que el dolor... Está bien que tomes unos analgésicos, bueno, para poder seguir sobreviviendo y poder descansar, pero que el dolor es una señal de que hay algo que no funciona bien. Entonces yo cuando siempre he estado bien y me he encontrado bien y de pronto tengo dolor en la erección, de pronto tengo dolor al hacer pipí o tengo dolor en la eyaculación, pues hay que buscar solución ya, lo que tú dices, no se pasa. Porque si son infecciones van a más siempre. Entonces, siempre hay que buscar solución. Y en este caso, desde la fisioterapia, ¿cómo podéis ayudar?
La uretritis es más una cuestión médica. Lo que debemos evitar principalmente es que esta uretritis se cronifique o que se produzcan uretritis de repetición tomando estas medidas de prevención que hemos dicho ahora para no acabar con una estenosis uretral, ¿vale? Que la estenosis, al final lo que ocurre es que disminuye la luz de la uretra, ¿vale? Esta se rigidifica, ¿no? Se vuelve también menos elástica y puede disminuir de calibre. Y eso implica que los líquidos que tienen que salir por la uretra, como la orina y el semen, pues tenemos un problema, ¿vale? Porque una estenosis uretral muy evolucionada también acaba en intervención. Porque tú quieres orinar, pero no puedes porque tienes ahí una piedra en el camino que no te deja mear. Y esto acarrea, aparte de un malestar horroroso, puede acarrear disinergias miccionales, muchas historias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber que podemos tener un problema de estenosis uretral, ¿vale? También os los leo para no dejármelos. Disminución del flujo de orina, ¿no? Tú normalmente meas a chorro, pues hay menos chorro y menos presión de chorro, ¿vale? Luego, la orina a veces, en lugar de salir de forma más o menos lineal, se pulveriza como si fuera ¿sabéis aquellos cacharros de la Karcher de lavar los coches? Pues un rollo así. Eso. Si ya tenemos problemas para limpiar el aseo, pues imagínate con una orina pulverizada, ¿vale? Claro, si no sale bien el pis, también tienes dificultades. ¡Ay! Que se cayó el móvil. Sigue viva, ¿no? Hay vaciado incompleto de la vejiga, ¿vale? Siempre queda un resto, con lo cual también más probabilidad de caldo de cultivo y de infecciones, ¿vale? Puedes tener dificultad, esfuerzo y dolor al mear, ¿vale? Y hay ciertas cositas como el tabaco, el picante o el café que también pueden hacer aumentar todas estas molestias como más irritativas, ¿vale? Entonces, ya hemos dicho que una de las causas de la estenosis uretral puede ser la uretritis de repetición o la uretritis cronificada, pero también hay otras causas, ¿vale? Puede ser los traumatismos, las sondas, las endoscopias, que te operen de la próstata, una caída a horcajadas, por ejemplo, las compresiones, los traumatismos directos. Hay... una patada, un golpe de deporte, una pelota que le ha dado un golpe. Eso mismo, ¿no? Alguien que haya pasado todo esto tiene que ir con especial cuidado. Correcto. También hay enfermedades dermatológicas, los líquens. Un tumor uretral también puede disminuir la luz. La radioterapia da la sensación como que reseca los tejidos, ¿no? Y entonces también puede generar fibrosis. Teníamos una pregunta. Sí. ¿Dolor en el pene es normal cuando tienes una erección? No debería. En teoría no. No debería. Igual que la regla no debe doler, la erección no debe doler. O sea, sí que puedes notar un poco más de presión porque se está llenando de sangre y está haciendo no dolor. Sí, no, dolor no deberías tener dolor, no deberías tener sensación de dolor. No. O sea, el dolor, siempre que hay sensación de dolor, hay señal de que hay algo que no va bien. Que puede ser poco lo que no vaya bien, ¿vale? Que no tiene que ser siempre grave, pero que algo no está funcionando. No tiene que doler. Lo que decíamos es que tú me preguntabas si para la uretritis a nivel de fisio, te he dicho que es más bien una cuestión médica porque hay que atacar el bicho que está provocando la uretritis, que también puede ser por otras cosas, pero normalmente es de transmisión sexual. Para la estenosis uretral sí que hay herramientas a nivel de fisio para hacer. Otra vez la famosa Indiva, ¿no? Todo lo que sea mejorar la vascularización y la calidad del tejido para adelante, ¿no? Luego también, igual que en el vaginismo, se utilizan los dilatadores vaginales de distintos diámetros y grosores para intentar abrir esta vagina que está espasmódica y cerrada.
En el caso de la uretra, son un tanto más incómodos porque hay que meterlos, ¿no? Como si te sondaran, dilatadores uretrales para mirar de ir elastificando esta uretra e ir aumentando la luz de esta uretra. Y luego también, en este caso, también se puede hacer este masaje transverso para mirar de romper fibras y que el cuerpo genere la inflamación para poder ordenarlas, y en este caso por eso lo haríamos con una sonda puesta. Al poner la sonda, el masaje es más incisivo, ¿vale? Entonces, yo creo que se les está encogiendo de imaginarse la sonda. No. Yo creo que si estás jodido, te dejas, ¿no? Por cualquier dolor, si no te encuentras bien, te dejas hacer lo que sea. No, y yo creo, o sea, yo si tuviera que, siempre prefiero estos tratamientos antes de llegar a una cirugía, porque lo que tú dices, la cirugía te va a resolver una cosa, pero seguro que van a quedar secuelas, porque siempre quedan secuelas. Entonces, el pene va a haber que vas a convivir muchos años, porque parece ser que vamos a vivir muchos años. Y la vida sexual actualmente se está alargando hasta los 80 años. Y aunque vayas a la cirugía, yo creo que es muy importante el antes y el después, ¿no? Porque normalmente de estas cosas, como muchas otras cosas del cuerpo humano, te operan y ya está. Y creo que es muy importante hacer un buen trabajo antes, de tener, pues eso, buena calidad de los tejidos, que no tengas dolor, que no haya, porque normalmente cuando hay dolores, sean en la próstata o en la uretra, muchas veces también lo acompañan contracturas de estos músculos del suelo pélvico, ¿no? Entonces, cuanto mejor estado tengas general y de la zona afectada antes de la intervención, también mejor será la recuperación después. Y yo creo que creo que después de cualquier intervención debería ser obligado a hacer una rehabilitación. Y cada vez se tiende menos, porque te operan de un menisco y no haces ni rehabilitación para, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues si desde la medicina o desde la seguridad social no nos hacen esta recomendación, igual nos tenemos también que buscar un poquito la vida, ¿no? Para nuestro bienestar, pienso yo, ¿eh? Bueno, lo que hemos hablado ya muchas veces, que esto se desconoce y que por eso hemos empezado a hacer los directos estos, para dar a conocer nuestras profesiones. Tampoco casi nadie va al sexólogo. Cuando no se les levantan, se van al urólogo y les dan Cialis. Pues oye, es que igual no es Cialis lo que te pasa. Igual tienes una infección de estas, o igual tienes una prostatitis que ahora nos vas a hablar, o igual es un tema psicológico, un miedo anticipatorio, vete a saber. Entonces se van con la Cialis, no acaba de funcionar aquello y se frustran. ¿Por qué? Porque la causa era otra, pero nadie les recomienda ir a una sexóloga porque no hay en la Seguridad Social, o ir a un fisioterapeuta porque no hay en la Seguridad Social, o acaban en un charlatán. Y nos acaban pensando a todos aquí. Entonces aquí está lo importante, ¿no? De ir hablando. Son y 14, ¿no? Ya vamos fatal de tiempo, como siempre. Fatal. Siempre. Háblanos de la prostatitis. Yo lo que tengo aquí es que la prostatitis puede llegar a alterar el deseo sexual, porque como hay una molestia, evito, o sea, hasta genera una aversión al sexo, o puede afectar a la erección o a la eyaculación. Pueden aparecer eyaculación precoz que no existía antes, o puede ser una eyaculación dolorosa. Entonces, explícanos qué es la prostatitis. La prostatitis es una inflamación y una irritación de la próstata, que también puede ser de origen bacteriano, ¿vale? Que es muy difícil de tratar y que normalmente en este caso acaba cronificando. También puede ser irritativa, ¿vale? Por lo mismo que hemos contado siempre, ¿no? Traumatismos, sustancias químicas como espermicidas, ojo también con estas cosas, ¿vale? Pero que si es de origen bacteriano, normalmente el bicho es muy resistente al tratamiento médico y acaba cronificando. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que tienen un dolor
que se mueren. Principalmente la sintomatología es el dolor, ¿no? Un dolor en forma de cinturón que va por aquí, por encima del pubis, hasta la zona lumbar y sacra, que puede doler en el periné, que puede doler en la punta del pene, que puede doler en los testículos, hasta en la zona de la cara interna de las piernas. O sea, es un dolor importante, ¿vale? También hay sintomatología miccional muy parecida a las muchas que hemos hablado, y a nivel sexual hay dolor eyaculatorio y poseyaculatorio. ¿Por qué? Porque en la eyaculación se produce una contracción de la próstata y si esta próstata está inflamada y está irritada, pues cuando se mueve duele, ¿vale? Y en muchos casos puede haber sangre en la eyaculación, ¿vale? Y lo que decías tú, el problema de la eyaculación precoz, ¿vale? Yo creo que el tema de la erección está más relacionado con el dolor. Así como la eyaculación precoz es más, ¿no?, por implicación directa de la próstata en la eyaculación, el tema de la erección, cuando tú tienes ese dolor de muerte, no estás, ¿vale? Entonces, claro, a nivel médico se hacen un montón de pruebas, cultivos, PSAs, ecografías, tal, y el tratamiento, dependiendo de la fase, pues es antibiótico, ¿vale? Claro, ¿cuándo llega el paciente a fisioterapia? Cuando ya lleva un bagaje de meses y meses o quizás años de dolor prostático desesperado, porque vivir con dolor es horrible, tener relaciones sexuales con dolor es horrible y medio, y ya viene, pues bueno, eso, desesperado, desanimado, con muy poca información, con mucha vulnerabilidad, incerteza, que no sé cómo es en castellano, no sé. Incertidumbre. Entonces, claro, en estas fases, como en muchas fases de cronificación del dolor, ayer también hablasteis, es difícil darle la vuelta al asunto. Y a veces, no te queda más remedio que acompañar. Pero sí que es verdad que desde la fisioterapia y con apoyo también psicológico ante esta vulnerabilidad e incertidumbre, se pueden hacer cosas para acompañar, para intentar disminuir también este dolor, ¿no? Y a nivel de la prostatitis hay cosas por hacer. Como he dicho antes, seguramente la prostatitis no vendrá sola. Cuando tú tienes un dolor puntual en las cervicales, al final te acabas encogiendo toda y te acaba doliendo todo. Pues lo mismo, ¿no? Toda la musculatura que habíamos hablado del suelo pélvico seguramente está contracturada. Pues hay un trabajo, un montón de herramientas a nivel manual, masajes, estiramientos, contracción, relajación, liberación miofascial, 1000 cosas para trabajar desde fuera y desde dentro. Luego se hace la exploración de la próstata vía rectal, y en el caso de una prostatitis, aparte de notar que puede estar inflamada, porque la próstata tiene como un surco en medio y cuando está inflamada este surco desaparece, ¿no? Pero además el paciente sentirá mucho dolor y unas ganas muy bestias de mear, ¿vale? Imperiosidad miccional. Entonces, puedes aprovechar la palpación prostática para hacer un masaje prostático, que no es un masaje como el que hablábamos antes, súper duro, transverso para romper fibras, sino que es un masaje tipo drenaje, con una presión suave, que busca liberar, soltar, con una presión adaptada, que dura entre 2 y 3 minutos, porque posiblemente el paciente tampoco aguante más rato, ¿no? ¿Qué se recomienda después de este masaje? Como ya hemos dicho también antes, que el paciente vaya a orinar. Y si puede ser, cuando llegue a casa, que eyacule, ¿vale? Porque con las contracciones de la próstata también ayudaremos a drenar, ayudaremos a desinflamar, y a que los bichitos que haya también, no habiendo hecho el drenaje, ya los hemos movido, pues con la contracción de la próstata ayudar a expulsarlos. ¿Qué podemos hacer? La famosa radiofrecuencia.
ayuda a mejorar la vascularización, el trofismo, a disminuir la inflamación. Existen las corrientes interferenciales. Si hay otros síntomas miccionales, pues atacar pues una vejiga hiperactiva. Y luego, que ya dijimos el otro día, es muy importante evitar la congestión de la zona pélvica, ¿vale? ¿Cómo? Evitando las hiperpresiones en esa región. Un diafragma tenso por estrés o por tema emocional no ayuda. Coger pesos no ayuda. Determinados deportes no ayudan. Estar sentado todo el santo día y mal sentado tampoco ayuda. Entonces, no quiere decir que dejemos de hacer deporte. Si tenemos que estar sentados en la oficina, pues oye, lo estamos. Pero trabajemos bien el core famoso, ¿no? Un buen trabajo del abdomen profundo, no de los cuadraditos, estos estéticos tan chulos, ¿vale? Sino del transverso del abdomen. Y hagamos, por ejemplo, técnicas hipopresivas, que lo que generan es un efecto vacío que nos ayuda a descongestionar toda esta zona. Y en este caso, igual como cualquier otro problema de la próstata, todas estas cosas van muy bien para prevenir. No solo para prevenir el dolor de espalda, el tema postural es importante, sino también para la próstata. Para la próstata y otros órganos y vísceras que están alojados aquí abajo, ¿vale? Y eso, prevención. Dime, se nos acaba. 22 minutos. Vale. Del tema de la hipertrofia benigna de la próstata, claro, en la prostatitis hay una infección bacteriana y la hipertrofia benigna de la próstata es que se hace más grande. Se hace más grande, sí. En aquella es de origen bacteriano irritativo. En este caso es una cuestión de envejecimiento. A partir de los 45-50 la próstata empieza a crecer. Se dice que es también por una disminución también de la testosterona, ¿vale? Y en principio, si no genera ningún tipo de problema a nivel urinario o a nivel sexual, pues no hay que hacer nada, ¿vale? A la que empieza a dar problemas, lo que decíamos antes, como la uretra pasa por dentro, lo que ocurre es que, la comprime y tenemos 1000 historias de incontinencia urinaria, todo lo que hemos ido repitiendo muchas veces, ¿no? Problemas y síntomas urinarios. Y en este caso se recomienda la intervención quirúrgica. En el caso de la hipertrofia benigna o el adenoma benigno de próstata, preservan vacían la cápsula, quitan el esfínter liso, pero dejan el esfínter externo, que uno ya puede ser continente con el esfínter externo, y acostumbra a tener muy buen pronóstico, ¿vale? Puede haber incontinencia, justo sacar la sonda, pero con un buen trabajo de ejercicios de Kegel y con un buen trabajo del esfínter externo, con electroterapia, con biofeedback, con contracciones, relajación y muchas herramientas que hay que el paciente puede hacer, tiene muy buena solución. Y como en la intervención se preservan las estructuras vasculares y nerviosas, normalmente no hay ningún tipo de problema a nivel sexual, ¿vale? Entonces, en cambio, con la extirpación por cáncer sí hay problema de erección. Es una historia distinta, porque cuando hay un cáncer de próstata lo que hacen es que se llevan por delante todo. La próstata, vesículas seminales, los canales de la eyaculación, los ganglios linfáticos para evitar las metástasis y todo lo que es los ganglios del nervio erector. Hay un método con una maquinita que se llama el método Da Vinci que intenta preservar la cuestión del nervio erector, pero no se hace en muchos sitios. Por eso es muy importante que antes de pasar por una intervención así, el médico os explique bien qué es lo que os va a hacer y qué es lo que va a pasar. Y si necesitáis ayuda, ya no solo por el tema de la enfermedad, para poder gestionar todo esto que va a pasar, no dudéis en pedir ayuda, ¿vale? Porque en este caso hay diserección y hay imposibilidad de eyaculación. Entonces, la vida sexual aquí en este caso queda muy tocada. Y a nivel urológico, la incontinencia
se produce en un 100% de los casos acabados de operar, con un buen trabajo, que en este caso es muy importante también el trabajo previo de suelo pélvico, de Kegels, de esfínter externo, de core, de postura, de hábitos nutricionales antes y después, porque después la recuperación también será mucho mejor. Y que en el caso de que quede una incontinencia o en el caso, o en este caso que queda una disfunción eréctil, hay métodos paliativos, ¿vale? En el caso de la incontinencia están las pinzas peneales, como la pinza Arex, que yo creo que es la más cómoda porque no hay que quitársela ni para ir a mear. En el caso de las incontinencias menos severas existen los paños o las compresas para hombres también, ¿vale? Y en el caso de la disfunción eréctil existen los sistemas de vacío, que claro, son aquellos tubos donde meten el pene, hace el vacío, la sangre llega y se tiene que poner la anilla para mantener la erección. Existen otras intervenciones, pero ya estamos en lo mismo. ¿Vale la pena pasar por quirófano sin saber el éxito definitivo? Bueno, eso dependerá de cada uno y de lo que hable cada uno con su médico, pero sobre todo prevención, ¿vale? Intentar mantener una pelvis con buen espacio, sana, bien vascularizada, bien trófica, bien ordenada, ¿no? Y si te tienen que operar porque no hay más remedio, porque hay una enfermedad grave, el trabajo previo es muy importante o más importante que el trabajo de después. No sé. Sí, pues nada, esta noche hemos aprendido que la fisioterapia no solo está para los músculos cuando estás jugando a tenis y te quedas clavado, sino que en la parte sexual tiene mucho a aportar, es muy importante en cualquier alteración de los genitales. Y quería hacer una última aportación, porque todo esto nos genera dolor, pero también hay otros tipos de dolores que a nivel de fisio tienen mucho que decir. Las coxigodinias por una caída de culo, un latigazo cervical, las fisuras anales tienen muy buena solución, las hemorroides, eliminando fisio, trabajo postural y acupuntura, fenómeno. Las algias de todo tipo a nivel muscular, ¿no? Por una caída, por un traumatismo, por un sillín de bicicleta, 1000 cosas. Los hombres que trabajan con arnés puestos todo el día, ¿no? Estos chicos que limpian cristales, compresiones, todo esto tiene muy buena solución, ya la tienen en el caso de la mujer, también la tiene en el caso del hombre. O sea, que vale la pena también perder un poquito aquella vergüenza de ir a que te toquen determinadas zonas, porque no vale la pena. Correcta, no vale la pena vivir con dolor, cuando a veces tiene fácil solución. Porque es que el dolor, ayer hablábamos de lo que te incapacita, es que no vives, estás amargado, dejas de relacionarte con la gente, pierdes tu vida sexual, tu vida de pareja, tu vida social, o sea, es un enemigo que no se ve, pero que es que te destroza por dentro y por fuera y en todo tu entorno. Por tanto, que vale la pena ir a un fisioterapeuta que conoce las cosas, como ahora estaba diciendo Montse de Akiara, ¿no? Que eres un libro abierto, que da gusto escucharte porque todo nos queda claro y además, lo más importante, ver que hay soluciones sencillas. Correcto. Simplemente es decir, algo en mis genitales no está funcionando como normalmente funcionaba, pues oye, nos quedan 28 segundos, pido hora con Ana, salgo de dudas y si hay algo ya le ponemos solución y si no me voy tan tranquilo, tampoco he perdido tanto, una hora y un dinerillo que ya me la habría dejado en cualquier cosa. 15 segundos. Y si no hay solución a nivel de fisio, porque tampoco hacemos milagros, también te puede orientar y derivar a la persona que toca.